Buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde en esta mañana. Vamos a orar, vamos a interceder, vamos a clamar en la presencia del Señor hoy. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Tenemos las 3:14 de la mañana. Ayer estaba transmitiendo casi a las 7 de la noche, pero Dios es bueno. Pasaron muchas cosas en el streaming, pero Dios es bueno. Dios va a tener el control de muchas personas. De Sofía allá en Perú, Dios va a tener el control y el dominio de su esposo y lo va a sanar en el nombre de Jesús. De Danieli, Dios sé que Dios va a hacer en su familia. Vamos a estar leyendo para poner esto en las manos del Señor. Buenos días a todos. Vamos a estar clamando primeramente por las naciones y después vamos a estar clamando por Venezuela. Vamos a leer la palabra de Dios en el segundo libro de los Corintios, capítulo 10, que dice: Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, que yo estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen, como si anduviese según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no miliciamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia en cuanto vuestras obediencias sea perfecta. Amén. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a estar orando para poner esto en las manos del Señor. Este es el tiempo de orar, de clamar, porque son las 3:16 de la mañana para buscar el rostro del Señor. Todo aquel que tenga peticiones, hágamela escribir, dele like y vamos a estar orando, vamos a estar intercediendo por ustedes. Amado Señor Dios Todopoderoso, en esta hora te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, por este momento que nos vamos a acercar a ti, Señor. Está presente, Padre de la gloria, porque eres tú, Señor, que vas a responder nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestros ruegos, Señor Dios. Mira, te voy a poner todas las oraciones, las peticiones que vamos a tener aquí, Señor Padre de la gloria. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que nos ayude, Padre celestial, porque tú eres el dador de la vida, Señor, y nada se mueve aquí en la tierra si tú no lo permites, Señor. Si hemos fallado, si hemos pecado delante de ti, perdónanos, Padre de la gloria, porque somos pecadores, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a empezar a orar por Venezuela, por Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Paraguay, por todas las naciones. Necesitamos estar en la presencia del Señor y que el Señor tome el dominio de todos nuestros países, porque Dios es bueno. Vamos a estar saludando. Nicolette, Dios te bendiga. Elizabeth, Dios te bendiga. Gracias por darle likes, gracias porque te gustan. José Luis, Dios te bendiga, gracias por haberse unido. Omar, Dayanerina, Carmen, Lina, Dios te bendiga. El Gato, Dios te bendiga. Negra, Dios te bendiga cada uno de ustedes. Levis Aguilar, Gloriana Díaz, Juan, Dios te bendiga y Dios bendiga a todos los que se están uniendo. Gracias por estar aquí para orar, interceder. Si tienen alguna petición, escriba lo que vamos a estar orando. Vamos a estar orando por Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Chile. Dios bendiga la tierra de Perú. Amado Señor Dios Todopoderoso, en esta hora te voy a pedir, Padre de la gloria, que limpie los ambientes, Señor, espirituales de nuestras naciones, Señor. Sabemos que hemos pecado delante de ti, Señor Dios Todopoderoso, que nuestros gobernadores se han apartado de ti, Padre Santo. Pero, Señor, Padre de la gloria, te pido que tengas misericordia en nuestros países, Señor. Oh Santo Señor Dios Todopoderoso, sé que tú, Padre de la gloria,
Envía juicio a las naciones, Padre de la gloria, y que estamos viendo muchas señales, Señor, en la tierra y en los cielos, Señor. Pero ten misericordia de las almas, Padre de la gloria. Permite que tengamos un encuentro contigo, que es el creador de la tierra y de los cielos, Señor, Padre de la gloria, y todo lo que está debajo de la tierra también, Señor. Te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que sanes nuestras tierras, Señor, que para poder vivir sana y reposadamente. Pero antes que Cristo Jesús venga por su pueblo, Señor, Padre de la gloria, permite, Señor, que lavemos nuestras vestiduras, Señor, para que podamos estar delante de ti, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias te doy, Señor, por nuestras naciones, Padre de la gloria, y sé que tú vas a levantar un ejército de oración, de clamor, de intercesión en cada uno de ellos. Bendice las personas, Señor, Padre, que no te conocen, y permite, Padre de la gloria, que tengan un encuentro contigo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Tracy Pantoja, Dios te bendiga más. Vamos a estar, la palabra de Dios a mí me dice en el segundo libro de Corintios, capítulo 10, versículo 5, del libro Reina Valera, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanten en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tenemos que tener una mente sana en Cristo, llevar todos los pensamientos cautivos a los pies del Señor. Tenemos pensamientos que no son espirituales, porque acuérdense que nuestra mente, aunque usted no lo crea, es espiritual, porque más adelante en el mismo versículo, en el libro del Reina Valera, la Biblia nos dice: ¿quién tiene la mente de Cristo? Nosotros que entendemos, es decir, el que está lleno de la presencia del Espíritu Santo, tiene la mente de Cristo. Pero ¿cómo desarrollamos esa mente? Llevando cautivo todo pensamiento contrario a la obediencia de Dios. Tenemos que tener pensamientos de bien. La palabra de Dios a mí me habla sobre que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros, mas no de mal. Y fíjense que no es palabra, que Dios tiene una palabra para ti, porque todo el mundo quiere buscar una palabra de Dios. Dios, háblame. Pero no nos preguntamos que debemos tener un pensamiento. Señor, ¿cuáles son tus pensamientos acerca de mí? Debemos preguntarle a Dios, porque la palabra de Dios me dice sobre los pensamientos. Y tenemos que buscar qué pensamiento Dios quiere para con nosotros en nuestras vidas. Vamos a estar orando por los matrimonios. A mí me gusta mucho orar por segundo los matrimonios. Los matrimonios están sumamente atacados. En verdad, mire, ustedes no saben cuántas personas me escriben por problemas de matrimonio. Ayer una persona en pleno directo, su esposa la estaba dejando, se estaba yendo de la casa del esposo con otra mujer. Y esa persona que estaba orando tenía días orando por su esposo para que tuviera el dominio y el control. Está pasando por una situación fuerte, pero yo sé que Dios le va a dar la victoria, porque aunque ese hombre se fue de su casa ayer, estamos orando para que regrese, porque a mi parecer está obsesionado con una muchacha. Y a veces las obsesiones no son buenas. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres y hombres, tenemos que tener cuidado, que son sucios, envían pócimas mágicas hechas de brujería. Y en estos días yo estaba hablando sobre una persona, sobre eso, que estaba en ese mundo. Gracias a Dios está convertida al Señor hoy en día, y me decía que esa persona se echaba preparaba una pócima para volver loco a los hombres y nada más pensaran en ella. Y hoy en día tenemos que tener mucho cuidado sobre eso. Dios te bendiga, Danieli. Hace rato ya vamos a orar. No quería orar sin que te conectaras. Vamos a orar por segunda vez por los matrimonios, Danieli. Dios te bendiga. Gracias por tu saludo. Vamos a orar. Sé que estás pasando una situación fuerte. Anoche yo estaba hablando con mi esposa y estábamos orando sobre todo por el mensaje que tú me dejaste. Vamos a estar orando. Amado Señor Dios Todopoderoso, en esta hora te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que seas tú, Señor, tomando el dominio de los matrimonios, Señor. Padre, yo no sé por qué tú a veces permites, Señor, tantas circunstancias fuertes en nuestras vidas, Señor. Pero la disciplina tuya, Padre de la gloria, a veces nos causa agrado, Señor.
o lo que tú haces, Padre de la gloria, nos parece que no fuese lo correcto, pero tú tienes el dominio, el control de todo, Señor. Te voy a pedir por los matrimonios que están aquí, el de Daniel y principalmente, Padre de la gloria, el de Sofía, Señor, que está pasando algo terrible, Señor, con su esposo, Señor, Padre, que está enfermo, Padre de la gloria, allá en Perú, en la selva, Padre de la gloria. Señor, te pido, Señor, que tomes el dominio de los matrimonios, Señor. Señor, cambie esas mentes, Padre de la gloria. Te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, Padre, que se haga tu voluntad, Señor, en los matrimonios, Padre de la gloria. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso. A veces no entendemos lo que tú haces, Padre Celestial, pero sé que tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Señor, no permita que los matrimonios queden disueltos, Señor. Te voy a pedir que los restaure, Padre de la gloria, y sane las heridas, Señor, de nosotros, Padre Santo. Oh Dios Todopoderoso, sabemos que hemos botado muchas lágrimas, Señor, durante las noches, Padre de la gloria, pero tenemos un consuelo que tu Espíritu Santo trae con nosotros, Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso, restaura, Padre, el amor entre las parejas, Padre de la gloria. Te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que cambies esos corazones de piedra, un corazón sensible a ti, Señor. Nosotros los hombres, Padre de la gloria, a veces hacemos actos, Padre Santo, que después nos vamos a arrepentir, Padre de la gloria. Y muchas veces, Señor, Dios Todopoderoso, es tarde, Padre. Pero para ti, Señor, el tiempo es propicio, Padre de la gloria, y tú vas a hacer en nuestras vidas, Señor. Toma el dominio, Señor, Padre, de todos los matrimonios que ha habido y por haber, Padre Santo. Y te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, que si hay alguna hechicería, palería, brujería, Señor, alguna pócima, Padre de la gloria, Señor, Padre, que caiga a tierra, se vaya en el nombre poderoso de Jesús, Señor. También te pido, Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, que te lleves todo pensamiento contrario a la obediencia de Cristo Jesús, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hola, Erika, Dios te bendiga. ¿Cómo has estado? Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Valeria 33, Dios te bendiga, que Dios te siga bendiciendo, Erika, y te dé fortaleza. Daiji Guerrero, que se ha unido, Dios te bendiga. Erika, Dios te bendiga. Algunos, si tienen alguna petición antes de seguir orando, vamos a seguir buscando la presencia de Dios y poniendo nuestras necesidades delante de Él. Hildra Rosa, Dios te bendiga. Omar Ruiz, Dios te bendiga. Elena Rivas, saludos, Dios te bendiga. Mayribel Ferrer, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Erika. Amén, Dios te bendiga. Jerry Sánchez, Dios te bendiga también. Elena Manuelito W, Dios te bendiga. Luis, Dios te bendiga. Yanisa Peroso, Dios les bendiga. Hace rato estábamos leyendo el 2 de Corintios capítulo 10, derribando todo argumento y toda altivez que se levanten en contra del conocimiento de Dios y llevándolo cautivo a los pensamientos de Cristo. Tenemos que tener una mente sana en Dios, una mente limpia. Tenemos que tratar de que nuestros pensamientos no sean de división, sino de bendición, porque en nuestras mentes se pelean batallas, y miren, batallas grandes espirituales. Primeramente, que el Señor lo reprenda a Satanás. Él quiere dominar nuestras mentes con pensamientos negativos y decir que para qué vamos a seguir, que para qué vamos a orar, que para qué vamos a seguir peleando si estamos derrotados. Pero no crean que esos pensamientos duran mucho tiempo, y Satanás, mandando esos dardos a nuestras vidas, lo que busca es detener lo que no se puede detener. Una persona tiene que tener pensamientos fuertes. Fíjense, la mujer de flujo de sangre, ella se imaginaba, antes de ir a tocar el manto del maestro, la mujer se imaginaba tocar el manto y que iba a ser sana, porque sus fuerzas se habían acabado. Tenía 12 años con un flujo de sangre, había gastado todas las que ella tenía, el dinero en médicos, nos relata la Biblia. Pero ella decía dentro de sí, si yo tocase el manto del Señor, yo seré salva. Y poniéndose entre el medio de las multitudes con ese flujo de sangre, porque para
Para aquellos tiempos la ley judía prohibía que la mujer estar en público cuando tenía la menstruación. Ella se atrevió a tocarlo y cuando estaban mucha gente, se llegó y tocó el manto del maestro y ella fue sana al instante. Cristo Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Es decir, fue un toque especial, es decir, en su mente ya había pasado y lo llevó al plano terrenal y pasó y arrebató su bendición. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pelear en nuestras mentes nuestras batallas, para que en la parte física, en la parte terrenal se pueda manifestar. La palabra de Dios nos dice que tenemos que, fíjense lo que nos dice el versículo 23:7 del libro de Proverbios, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es como bebe, como come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Es decir, nuestro corazón nos engaña muchas veces y lo que nos lleva nada más es a comer y a beber y a buscar lo que es fácil, porque el corazón, nuestro ser interior no le gusta esforzarse, porque la parte carnal le gusta vivir seguramente, pero la parte espiritual de nosotros, porque nosotros somos espíritu y somos carnales, nos dice que tenemos que pelear la batalla, pero en el espíritu. Amén, Erika, Dios te bendiga. Aníbal, Dios te bendiga. Dios es bueno, santo, santo, Señor, gracias. Pido oración por mi salud y el dolor de rodilla todavía, Señor, dando dolor fuerte, pidiendo oración y fortaleza. Amén. Oración por mis hijos, padres y matrimonio, hermano. Amén. Vamos a estar orando por el de Erika, Dios te bendiga, Danieli. Y sigo orando por ti, Erika y Aníbal, Joana. Vamos a estar, pido oración por la salud y el dolor de rodilla. Amado Señor Dios Todopoderoso, en esta hora te pido, Señor Padre, sigo pidiendo, Señor, por la rodilla de Erika, Señor, y por su fortaleza. También te voy a pedir, Padre de la gloria, por los padres y el matrimonio y los hermanos de Aníbal, Joana, Señor, Aníbal, Joana, Padre de la gloria. Te pido, Señor Todopoderoso, Señor, que tomes el dominio, Señor, tanto de ellas, de esas dos mujeres, Padre de la gloria. Una está pidiendo por su familia, sus hijos, Señor, su matrimonio, Padre de la gloria. Fortalece su matrimonio, Señor, Padre de la gloria. Reprendemos todo espíritu de división, Señor. Ayuda al hombre, Señor, Padre de la gloria, a amar a su esposa, Señor, que la cuide, que la cuide y esté atento a ella, Señor. También te voy a pedir, Padre de la gloria, por las rodillas, Señor Dios Todopoderoso de Erika, Padre celestial. Te pido, Padre de la gloria, llévate ese dolor, Señor, Padre Santo. Yo sé que es un dolor de rodilla, porque a mí me atacó durante muchos meses, Señor, pero clamando a ti, Señor, Padre de la gloria, te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lleve todo malestar, dolencia de ella y su vida espiritual la aumentes cada día más, Señor Dios Todopoderoso. También te pido la oración por los padres, Señor, de Joana, Padre de la gloria. Toma el dominio y el control de esas personas. Revélate en su vida, Señor Padre Santo. Eres tú, Padre de la gloria, que los vas a bendecir en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Joana. Si se han dado cuenta, a mí me cuesta leer. Me cuesta leer. Cuando yo era niño tuve problemas de lectura cuando muy pequeño. Y yo tartamudeo cuando leo. Por eso es que la Biblia me la he tratado de aprender casi de memoria. Porque cuando yo leía la Biblia, que empezaba a leerla cuando empecé hace 19 años, como yo tenía problemas de tartamudeo, la única forma de resolver ese problema era orando y ayunando, y sobre todo tratando de aprenderme la Biblia de memoria. Y para eso me ha servido mucho oración por mis padres, Aníbal. Ya oramos por ti, gracias, Erika. También la oración por mi hogar y mis hijos. Amén. Robinson, ya vamos a seguir orando, Erika. Robinson, Dios te bendiga, gracias. Gracias, Aníbal, Joana. Amén. Tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dele la gloria y la honra siempre a Dios. Siempre, solamente a Dios. Nosotros simplemente somos instrumentos de Él. Hace rato cuando me paré a las 2 de la mañana, yo le decía, Señor, quiero dormir. Le dije, Señor, necesito descansar un rato más.
pero 5 minutos que le estaba diciendo al Señor que necesitaba para descansar, me entró una piquiña en todo el cuerpo y yo, Señor, está bien, me voy a parar. Y estoy aquí para la gloria del Señor. El Espíritu Santo no me deja dormir en la madrugada, así yo quiera. Pero bueno, estamos aquí para la gloria y honra de nuestro Señor. No se preocupe, por tanto, solo ven en el nombre y sabrás, esos nombres solos son de Venezuela. Amén. Oremos por Venezuela. El primer clamor que hice, Joana, siempre pongo a Venezuela por delante porque soy venezolano, vivo en el estado Carabobo, en el municipio Tocuyito Libertador. Y lo primero que hice fue orar por Venezuela. Dios es bueno. Vamos a orar por la familia de Erika. Amado Señor Dios Todopoderoso, en esta hora te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Señor, por Erika y su familia, Padre de la gloria, porque eres tú, Señor, que vas a bendecir a su familia con tu presencia. Toma el dominio y el control, Señor, de sus mentes, Padre, de sus finanzas, de su casa, Señor. Pon un ambiente espiritual sano en su hogar, Padre. Saca todo lo que no sea de ti en esta hora, Padre de la gloria, y te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que seas tú, Señor, poniendo paz, benignidad, gozo, mansedumbre, templanza, bondad, Señor, Padre, y que seas tú, Señor, bendiciendo su hogar, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. Dios los bendiga. Erika, vamos a seguir. Aníbal, Joana, gracias por darle que te gusta el like. La palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 4, 23 nos dice: toda cosa guarda tu corazón porque él emana la vida. Pero si nosotros nos vamos al griego, pulsamos la palabra corazón, en la traducción nos habla sobre la mente. Y tenemos que guardar mucho nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos son lo que nos define como seres humanos. Fíjense que una vida sana, un pensamiento sano es la que muestra quiénes somos en realidad. Si nosotros tenemos pensamientos de mal, de odio, de ira, de contienda, de envidia, porque eso es lo que hoy sobreabunda, vamos a estar nosotros contaminados. Y eso es lo que coloquialmente nosotros los venezolanos le hablamos de mal de ojo, pero la Biblia nos dice que son ojos malignos. Y si nuestro ojo es malo, ¿qué más son las tinieblas que están dentro de nosotros? Fíjense lo que Cristo Jesús le quiso decir a las personas. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo va a ser bueno. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo va a ser malo. Y sin embargo, muchas personas no buscan limpiar su vida espiritual, es decir, tomar el control de la mente de él, porque en la mente de nosotros es que ocurre todo. Nosotros pensamos primeramente y después lo acariciamos en nuestro corazón y después lo ejecutamos en la parte física. Pero si tú te la pasas controlando tus pensamientos, como nos dice el libro de Corintios capítulo 10, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús, es decir, todo pensamiento contrario, si lo sacamos de nuestra mente y decimos: Señor, quiero el pensamiento de bien, aunque yo no vea la adversidad, aunque yo no vea la bendición tuya, aunque yo no vea que Daniel y que tu esposo se está convirtiendo, y si tú quieres seguir peleando la batalla, tenemos que decirnos: Señor, yo veo que tú me vas a dar la victoria, aunque yo no lo vea. Y nosotros tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Una de las cosas que Dios a mí me cambió fueron mis pensamientos. Mis pensamientos eran sumamente carnal, sobre todo era de hacer más dinero que mi hermano mayor, y eso era la pelea que yo tenía conmigo mismo, porque yo decía: antes de los 30 años yo tengo que tener más dinero que mi hermano el mayor, porque yo vengo de familia que es comerciante, de que el comercio es el Dios de nosotros, y Dios lo primero que hizo fue cambiar mi mente y saber que el dinero no es todo en esta vida, y sacar todos esos pensamientos
pensamientos carnales, más los pensamientos que Dios permitió que yo tuviera son espirituales. Y por eso que a mí me gusta hablar mucho sobre el alma, el cuerpo, el espíritu, sobre el poder que Dios ha depositado en nosotros, porque Dios ha depositado mucho poder en nosotros. Lo que pasa es que nosotros no atendemos lo que Dios nos dio, porque todo ser humano tiene dones, tanto dones para hacer en la parte física como dones espirituales. Y nosotros tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo y guardar también nuestros pensamientos, porque de Él emana la vida. Dice también la palabra de Dios en el libro de Proverbios: el hombre comerá del fruto de su boca. Fíjense, si la sabe usar. Es decir, de nuestra palabra, de nuestras bocas no pueden salir agua buena, dulce y agua amarga. Siempre tiene que salir agua dulce. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender que todo lo que salga de nuestras bocas, es decir, primeramente lo pensamos y después lo ejecutamos y sale de nuestras bocas, es lo que va a canalizar nuestra vida física y espiritual. Nuestro Señor Jesucristo decía: de la abundancia del corazón habla la boca. Y también le decía a los fariseos y a los escribas: lo que contamina al hombre no es lo que entra a la boca y sale y cae a la letrina, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Es decir, nosotros podemos bendecirnos a nosotros mismos o maldecirnos a nosotros mismos, y tenemos que estar atentos a lo que nosotros decimos y soltamos por nuestras bocas. Buenos días, Teo, Dios te bendiga, hermano. Nehemías, Dios te bendiga, Nehemías, el profeta que reconstruyó los muros de Jerusalén y se fue, y con una mano construía y con la otra peleaba. Dios te bendiga. Vamos a seguir orando, vamos a seguir intercediendo. Varón, estoy muy apenada con usted por lo que pasó. No te dé pena, Daniel. Son cosas que pasan y en verdad me preocupé. Estaba en el live y estaba orando por ti. Perdí la secuencia porque en verdad, aunque no te conozco, Daniel, estoy orando mucho por ti y en verdad me dolió mucho. Estuve a punto de que se me salieran las lágrimas haciendo el live, pero sé que Dios te va a dar la victoria. No te preocupes, mire, Satanás es sucio. Satanás lo que quiere, que el Señor lo reprenda, es que nosotros abandonemos. Pero no vamos a abandonar, Daniel, y vamos a seguir adelante, porque aunque no te conozco físicamente, estoy orando mucho, pero mucho por ti. Mi esposa ora por ti también. Y Dios es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a seguir orando, vamos a seguir intercediendo. Oración por mí, por favor. A la Aymara Pusín, vamos a estar orando por Aymara. Amado Señor Dios Todopoderoso, en esta hora te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, Padre Celestial, por Aymara Pusín, Señor Dios Todopoderoso. Señor, en esta hora, Padre Santo, te pido que pongas ángeles y arcángeles alrededor de ella, Señor. Mira su necesidad física, Señor, pero también mira la espiritual, Señor. Toma el control de su mente, de su alma y de su espíritu, Espíritu Santo de Dios. Oh Dios, tú que la creaste desde el vientre de la madre, Señor. Estremécela ahora, Señor, con tu presencia, Padre. Que vea, Señor Padre, que tú eres un Dios, Padre, omnisciente y omnipresente, Señor, que estás atento a su clamor, a su petición, su vida espiritual, Señor Padre, despiértala en esta hora, Señor Padre Santo, auméntala, llévala a un nivel superior, Padre de la gloria, porque eres tú, Señor, que la vas a bendecir en ahora en adelante. Señor, quita toda piedra de tropiezo, Señor, de su vida, quita toda maldición, Padre de la gloria, que pueda haber venido a su vida. Libértala, Señor Padre de la gloria, y que el rostro tuyo resplandezca sobre ella, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús por ella. Amén y amén. Dios te bendiga, Pusín. Hace rato yo estaba viendo un video antes de conectarme, un hombre que dice que las maldiciones generacionales no existen. Yo lo único que no sé de a dónde sacó eso bíblicamente, está bien, muchas maldiciones, porque Adán y Eva pecaron y fuimos destituidos de la presencia de Dios, porque un hombre pecó y el pecado se pasó a todos. Pero les voy a decir por mi experiencia,
porque Dios me ha llevado a sitios para orar por personas, por maldiciones generacionales. Yo les voy a decir una cosa, y se me han manifestado muchos demonios, que el Señor los reprenda a esas personas. Esos espíritus inmundos a mí me han dicho, porque sus abuelos la vendieron su alma, y fíjense lo que me han dicho los espíritus de ese mundo, que el Señor los reprenda. Los abuelos hicieron pactos satánicos, y a través del pacto satánico muchas descendencias, es decir, sus nietos, sus hijos, heredaron ese pacto satánico, y muchos han muerto, y mueren jóvenes, o mueren de diabetes después de los 40 años de una señora. Pero cuando Dios permitió que yo orara por ella, me di cuenta que la maldición generacional existe. Tenemos que estar orando mucho por las enfermedades de las personas, muchas enfermedades que son de diabetes, porque fíjense lo que dicen los médicos, su papá, su mamá, tiene algún familiar con diabetes, y saben que es algo generacional. Fíjense, si los médicos nos dicen eso, nosotros tenemos que atender que la parte del espiritual también, y tenemos que romper todas esas ataduras. Dios te bendiga, Dios lo bendiga. El que me está saludando, que dice, hola pastor, simplemente un punto. Pero tenemos que orar por las enfermedades. Vamos a estar orando por las personas que están enfermas, esas personas que tienen enfermedades generacionales, ¿verdad?, que vienen de familia en familia, y todos mueren por esa cuestión. Tenemos que orar también por esas enfermedades que son echadas de altares, de brujería, de palería. También tenemos que orar por eso, para que salgan en el nombre de Jesús. Y también hay enfermedades que Dios permite que lleguen a nuestras vidas, para que durante las personas que están enfermas, en su enfermedad, se acerquen a Dios. Vamos a estar orando. Amado Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, te pido, Padre Santo, Señor, reprendemos, como dice Erika, Señor, toda enfermedad en el nombre de Jesús, Señor, sea generacional, Señor, sea puesta por altares de brujería, Padre, o sea, Padre de la gloria, que hayan llegado a nuestras vidas, Padre Santo, Dios Todopoderoso. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso, te pido en esta hora, Señor, toda dolencia, llévatela en el nombre de Jesús. Padre, enfermedades de fiebre, diabetes, Padre, de cáncer, Señor Todopoderoso, Señor, llévatela en el nombre de Jesús, a través del Espíritu Santo, que ministre sanidad a esas personas. Señor, todo altar de brujería, hechicería, palería, Padre de la gloria, o invocación, Padre Santo, te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que caiga a tierra, Señor. Limpia los estómagos, Señor, Padre de la gloria. Saca toda inmundicia de nuestras vidas, Señor. Oh, toma el dominio y el control, Señor, Padre, de nuestro cuerpo, alma y espíritu, Señor. Que la sangre de Cristo que corra por nuestras venas, Señor. Que el aceite de la unción, de la presencia del Espíritu Santo, Señor, caiga ahora sobre esas personas que están enfermas, Señor Dios Todopoderoso. Oh Señor, Padre de la gloria, te pido en el nombre de Jesús que tome el dominio, Señor. Queremos ver tu gloria, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dixon Martínez, Víctor, Julio, Dios les bendiga. Si tienen alguna petición, háganmela saber para seguir orando. Fíjense que la palabra de Dios me habla a mí en el libro de Mateo 16. Mateo 16, 23. Ayer entregué el ayuno. Nada más pude ayunar un día y medio, porque también tuve que salir, me llamaron del trabajo y tuve que salir y ayunar en la calle fuerte. Pero bueno, Dios sabe cuánto me va a dar unos días de descanso para hacer ayunos corridos. Y Dios es bueno. Para los que se preguntan que estoy bebiendo café, ayer tuve que entregarlo a las 6 de la tarde. Vamos a seguir. Mateo 16, 23 nos habla. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las del hombre. Fíjense que este contexto de la Biblia habla sobre Pedro y reprende a Satanás. Pero ¿por qué reprende a Satanás y no a Pedro? Y después le dice a Pedro y le da la explicación, que tiene la mirada en las cosas del hombre y no en las de Dios. La mente de Pedro, aunque andaba con Cristo Jesús,
tenía un problema, que Pedro era un hombre sujeto a pasiones, tenía muchas debilidades como persona, era una persona terca, era una persona agresiva. Mateo, ese hombre llamado Pedro tenía un problema, que era agresivo. Fíjense que la noche que apresaron a Cristo Jesús, tenía una espada en su cintura y le voló la oreja al siervo, es decir, uno de los que fue a buscar a Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús le dijo, Pedro, Cefa, el que mata en espada, muere a espada. Pero Cristo Jesús le dice, ¿por qué tiene las miradas en las cosas del mundo? Si nosotros nos ponemos a pensar nada más en nuestros problemas cotidianos, que es lo que Cristo Jesús le quiso decir a Pedro, en nuestros problemas cotidianos, qué es lo que debemos de comer, qué es lo que debemos calzar, qué es lo que tengo que hacer en el día. Mire, somos presa fácil para el enemigo, para Satanás, que el Señor lo reprenda. Y aunque usted no crea, cuando uno tiene las cosas, está alejada de los pensamientos de Dios y sacamos los pensamientos de Dios de nuestras vidas, Satanás se va a meter, es como una llamada que le hacemos a los espíritus inmundos y se nos van a meter. Y eso es lo que le pasó a Pedro, aunque caminaba con Cristo Jesús, tenía los pensamientos en el día a día, qué voy a hacer, qué voy a comer, qué voy a vestir, o simplemente qué habrá pasado con mi negocio. Es decir, Pedro era un hombre pescador, las redes, eso costaba mucho dinero en aquellos tiempos. Y tenía también su esposa, tenía su familia, tenía su suegra, porque la palabra de Dios me dice que aún Pedro tenía una suegra. Y me imagino que lo abrumaba tantos pensamientos que Satanás, que el Señor lo reprenda, tuvo dominio de su mente. Y Jesucristo tuvo que reprender a Satanás en ese momento. Pero la palabra de Dios a mí me dice que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Tenemos que aprender que nuestros pensamientos tienen que ser hacia el reino de Dios. Por eso es que la palabra de Dios a mí me habla, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Déjame bajarle un poquito de volumen. Todo será añadido. Y el mensaje de hoy para todos los que estamos aquí, tenemos que aprender a dominar nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos nos pueden acercar a Dios, nos pueden alejar o simplemente nos pueden sacar de las circunstancias que tenemos. Pase lo que pase, nosotros tenemos que sostener nuestra mente y decirle, no, aunque tú me digas todo lo contrario, Satanás, que mi familia está destruida, que no tengo salida, que no puedo avanzar, que no puedo hacer nada, que he sido fracasado, que he sido aborrecido por mis padres, por mis madres, que aún no me sale nada bien. Tenemos que reprender esos pensamientos, porque el campo de batalla es nuestra mente, y nuestra mente donde tenemos las peores batallas que podemos, porque la palabra de Dios a mí me dice que tenemos que ser victoriosos en Cristo Jesús y tener pensamientos de bien. Vamos a seguir orando, vamos a seguir intercediendo. Les pido que me ayuden a orar. Vamos a orar por esas mujeres que son de la vida nocturna, que hoy, prácticamente trabajaron o están trabajando en esta hora, porque hoy es sábado. Hoy es donde muchas personas andan en la calle buscando en esas avenidas. Que Dios tenga misericordia de esas mujeres. Y sobre todo tengo muchos amigos que tienen problemas de sexo y yo de identidad de sexo, y yo sé que Dios lo va a libertar. Quiero también orar por un muchacho llamado José, por su trabajo, porque yo sé que Dios va a tumbar todas las cadenas. Amado Señor Dios Todopoderoso, en esta hora te pido en el nombre de Jesús, Padre Celestial, por esas mujeres que tienen la vida nocturna, Señor. Padre de la gloria, te pido, Señor, que tomes el dominio de su mente, Señor, que las limpies y las saques de esa vida, Señor. Saca a Ana, Señor, Padre de la gloria, saca a María, Padre Santo. Esas mujeres son tuyas, Señor, Padre. Permite que tengan un encuentro contigo y cuídalas, Señor, porque hay mucho peligro en las calles, Señor. Padre, bendícelas en el nombre poderoso de Jesús. También te voy a pedir por José, Señor, un trabajo, un empleo para él, Señor.
Aunque Él está metido en ese mundo, Señor Padre de la Gloria, yo sé que tú lo estás sacando poco a poco, Señor, porque le estás sembrando el miedo, Señor, el temor a ti, Padre de la Gloria, y que tú lo vas a libertar de esas ataduras, Señor Dios Todopoderoso. También te pido, Señor, consíguele un empleo digno, Señor, está pasando por momentos precarios, Señor, aunque Él se esforzó, Señor, en graduarse, Padre de la Gloria, de licenciado. Ayúdalo, Señor, Padre de la Gloria, en el día de hoy. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios nos dice, el bautismo que corresponde, esto ahora no nos salva, no quita la inmundicia de la carne, sino que como la aspiración de una buena conciencia, Dios, por la resurrección de Cristo Jesús. Fíjense que muchos de nosotros estamos bautizados y tenemos que bautizarnos, pero el bautismo no nos quita del pecado, porque estamos pegados a esta carne. El apóstol Pablo decía que estaba sujeto a esta carne. Ay de mí, miserable, decía el mismo apóstol Pablo. Pero nosotros tenemos que tener una conciencia, como dice la palabra, sino como aspiración de una buena conciencia. Es decir, debemos aspirar, debemos de tratar de tener una buena conciencia. Al principio no va a ser bueno esos pensamientos, pero tenemos que pedirle al Señor que nos dé una buena conciencia para poder estar en la presencia de Dios por la resurrección de Cristo Jesús. El libro de Romanos capítulo 6, si no me equivoco, dice: perseveremos en el pecado para que la gracia de Dios sobreabunde, pues de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo andaremos aún en él? ¿O no sabéis que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo Jesús, para que como Cristo Jesús resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, nosotros andemos en vida nueva, como árboles plantados a las orillas del río, que sus hojas nunca caen y siempre da frutos? Fíjense en lo que nos pide Dios a nosotros, que gracias a la muerte de Cristo Jesús, nosotros debemos estar muertos al pecado. Es decir, tenemos que tratar de no pecar. Es difícil porque vivimos en un mundo pecador, un mundo pecaminoso. Esta carne es pecadora y nadie puede alcanzar la santidad, al menos de que Dios en verdad se agrade de él y vea que se esfuerza. Pero en la muerte de Cristo Jesús, porque como Cristo Jesús resucitó entre los muertos, Dios dice que nosotros también resucitemos con Él. Si Cristo Jesús pudo, nosotros también, porque el mismo Cristo Jesús dijo: ustedes harán cosas mayores que las que yo hice. Y la palabra de Dios no nos miente. Nosotros podemos alcanzar la resurrección también en el Espíritu. Por eso es que Cristo Jesús también le dijo a un hombre que lo quería seguir y le dijo: sígueme. Y el hombre le llegó y le dijo: pero deja que entierre a mi padre. Pero Cristo Jesús le llegó y le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Pero por qué le dijo eso? Deja que los muertos entierren a los muertos. Porque hay muchas personas que físicamente están muertos en el espíritu. Y tenemos que pedirle al Señor: Señor, despierta mi espíritu, ayúdalo en la resurrección, para que podamos estar conectados a ti. Habemos personas que son carnales, habemos personas que somos espirituales. Las personas carnales no saben conectarse con Dios, o no pueden conectarse con Dios porque están conectadas con el mundo. Pero también nosotros tenemos que entender que las personas espirituales tienen que ayudar a las personas carnales y orar e interceder por ellas para que se despierte su espíritu y puedan tener una comunión con Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a seguir orando. Si tienen personas que tienen alguna oración, háganmela saber. Ya hemos orado por los enfermos, por los matrimonios, por Venezuela, por Ecuador, Perú. Dios bendiga a Sofía, que no se ha podido conectar, tiene un esposo enfermo. Ella dice que le echaron un mal, sí, le dieron a comer tierra de muertos para que se secase. Pero Dios, sé que Dios lo va a ayudar, lo va a avanzar. Hay personas muy malas, tenemos que, todo lo que comamos, que nos den de comer, tenemos que bendecirlo en el nombre de Jesús, porque usted no sabe cuándo una persona viene con malas influencias o quiera hacerle daño. Tenemos que decirle al Señor: cuídanos, bendice esta comida. Teo, Dios te bendiga. Por favor, ore por Malín, César, Omar
y mis hijos. Amén, Teo. Darni Llanes, Dios te bendiga, pastor, Dios lo bendiga. Por favor, ore por mi esposo Jason, gracias para que regrese pronto. Una pregunta, Dani, ¿él está dónde? ¿Él se fue a trabajar a otro país o se fue de la casa? Para yo saber qué es lo que estoy orando, porque me parece que él está trabajando en otro país y estás tú sola. No sé, en verdad. Teo, por favor, gracias. Vamos a orar por Teo, mientras tanto que Nardi Janes me escribe, y mi hermana Aida, amén. Amado Dios Todopoderoso, mire la petición de Teo, Padre de la Gloria, que está pidiendo por César, Omar y Marlene, sus hijos, Padre de la Gloria, y por Aida, Padre Celestial. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tomes el dominio y el control de ellos, Señor, Padre de la Gloria. Mira, cuando ya son las 3:58 de la mañana, Señor, estamos clamando a ti por sus hijos, Padre de la Gloria. Señor Dios, Padre, quita toda cadena, Señor Padre, toda atadura que pueda haber puesto el enemigo en su vida, Señor. Revélatela a su vida a través del Espíritu Santo, Señor. Padre de la gloria, te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús por cada uno de ellos, Señor Padre, y crees tú y toda tu casa será salvo, Teo. Sé que te conectas todos los días, que hoy no sé si es sábado para que vayas a trabajar, porque todos los días te conectas bien temprano y ya a las 4:05 te vas a trabajar, Teo. Y Dios bendiga lo que tú haces y Dios prospere todo lo que estás haciendo. Porque fácil no es pararse bien temprano en la madrugada y salir a trabajar todos los días. Vamos a estar orando por Janet Medina, que pide por el regreso de su esposo. Amado Señor Dios Todopoderoso, en esta hora te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, Padre Santo, por el esposo, Señor Padre de Medina, Señor Dios Todopoderoso. Señor, ayúdala en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor Padre de la Gloria, a que su esposo regrese pronto, Padre Celestial. Señor, nos enfocamos en su petición, Señor, delante de ti, Señor. La llevamos al trono de la gracia, Señor. Ponle el sentir a ese hombre, Señor, de regresar como tú me pusiste el sentir cuando yo estaba en el 2018, Señor, allá en Perú, Padre de la Gloria, que había muchas necesidades aquí en mi casa, Señor, y tú me pusiste ese sentir porque estaba mi esposa clamando y orando, Señor. Te pido en esta hora, Señor, Padre de la Gloria, que en estos tiempos, Señor, que son duros, Padre Celestial, que le cumpla, Señor, Padre de la Gloria, a Medina su petición. Gracias te doy en el nombre poderoso de Cristo Jesús por ella, Señor. Gracias te doy. Pablo Peroso, Dios te bendiga. Jenny Pérez, buenos días. Pido apoyo en oración por la salud de mi hermana Yulimar Pérez. Amén, amén. Amado Señor Dios Todopoderoso, en esta hora te voy a pedir por Yepes, Padre. Está pidiendo por su hermana, por su salud, Padre de la Gloria. Señor Padre Santo, no sé dónde está, si está en el hospital o está en su casa, Señor, pero Señor, envía esas palabras de sanidad, Señor Padre de la Gloria. Mira a esta hermana que está clamando, Señor Dios Todopoderoso. Te pido por Yolimar Yepes, Padre Celestial, que seas tú, Padre de la Gloria, tomando el dominio y el control, Señor. Gracias te doy por su vida, Señor. Gracias te doy porque tú eres bueno para siempre, su misericordia. Gracias te doy, Señor, porque sé que tú la vas a sanar, que tú la vas a reconfortar, Señor, en esta hora. Toma el dominio, Señor, de su alma, cuerpo y espíritu, Señor. Pon ángeles ministrando sanidad al lado de ella y enviamos esa palabra de sanidad durante el tiempo y el espacio, Señor. Gracias te doy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Tenemos que tener una mente positiva, una mente sujeta a la obediencia de Cristo. Una de las cuestiones que yo he aprendido de la Biblia en el libro de Génesis, que Dios se imaginó el mundo cómo lo iba a hacer y después abrió la boca. Nosotros tenemos que imaginarnos. Uno de los campos de batalla es nuestra mente, y cuando nosotros aprendemos a batallar en nuestra mente, lo primero que tenemos que fortalecer es nuestra imaginación. Cuando el Señor me permite estar en las áreas de liberación, yo no
hago como los demás que ministran, que reprende, grita, zapatea, ponen la Biblia encima de las personas y creen que el demonio se va a ir por la fuerza de uno. No, yo me pongo y les lo voy a decir en el nombre de Jesús. Yo cierro mis ojos, agarro a esa persona por una mano si Dios lo permite, le pongo la mano en la otra y en mi mente yo me lo imagino a esa persona que el Espíritu Santo lo está libertando. Y le voy a decir, y el Espíritu Santo empieza a obrar. Nosotros tenemos que aprender que nuestra primera fortaleza que debemos derribar del enemigo es que suelte en nuestras mentes y aprender a imaginarnos. Porque fíjense que cuando Jesús le decía que cuando un hombre codiciaba a una mujer en su mente ya había tenido un acto ilícito. Y fíjense que la persona que tienen esa debilidad de las mujeres que se imaginan, aún los que van se masturban, y me disculpan la palabra, ellos en su mente se elevan, es decir, se conectan, y ese es un nivel de meditación. Igualmente pasa al contrario, si tú aprendes a meditar en Dios, porque hay muchas formas de meditar, los budistas que meditan y dicen que vaciemos nuestros pensamientos, que Dios reprenda al diablo. Nosotros no podemos vaciar nuestros pensamientos, tenemos que tener la mente llena de la presencia de Dios. Pero nosotros aprendemos a meditar en Dios y en el Espíritu Santo en nuestras mentes. Nuestro espíritu se va a elevar, es decir, nuestra alma se va a conectar con Dios. Y cuando nos conectamos con Dios, mire, una persona que tenga una mente espiritual 100%, Elías lo logró. Y Elías era un hombre que estaba sujeto a pasiones, como nosotros. Pablo también sujeto a pasiones, él fue arrebatado al cielo. Y si nosotros tenemos una mente sujeta, es decir, espiritual, todo lo que usted le pida al Padre en el nombre de Jesús va a hacer. Porque muchas veces las personas dicen que Dios no contesta mis oraciones porque pedimos mal, pedimos para nuestro deleite. Es decir, Cristo Jesús nos decía que pedimos mal. Pero si tú aprendes a pedirle a Dios en tu mente, en tu espíritu, no gritando, sino conectándote con el reino de Dios en tu mente, todo va a ocurrir. Y así me pasa a mí en los términos de las liberaciones. Yo en mi mente empiezo a orar muy bajo y me conecto con Dios para que liberte a esa persona. Porque nosotros los hombres no hacemos nada si Dios no lo permite. Y yo le pido a Dios por las almas de esa persona. Le digo, Señor, limpia esta alma, libértala, sácale esta inmundicia, este espíritu inmundo. Y gracias al Dios que me ha servido, porque es una forma que yo he aprendido a echar fuera demonios en la presencia de Dios. Y he aprendido que hay que conectarse con Dios y tener una mente sana. Y nosotros tenemos que sanar nuestras mentes. Nardi Llanes Medina, pastor, que será soñar con mi esposo. Soñé con mi esposo que había llegado. Gloria a Dios. Mira, hija, muchas veces, la mayoría de los sueños, nos dice la palabra de Dios en el capítulo 33, 16 del libro de Job. De una o de dos maneras habla Dios al hombre. En sueños y en visiones, cuando el cuerpo se adormece, Dios da su consejo al oído. Dios nos está hablando, o quizás Dios te está hablando y te está diciendo que tu esposo va a volver. Que sigas orando por él, que sigas intercediendo. Porque, mira, los sueños es lo que nos conecta a Dios. Yo le he dicho a muchas personas y muchos me critican por esto. Nosotros tenemos 3 niveles espirituales. Uno, el más básico, que todos los seres humanos lo tenemos, seamos creyentes o no seamos creyentes. Fíjate que el rey Nabucodonosor tuvo sueños del reino de Babilonia y tuvo que llamar al profeta Daniel para que le interpretara los sueños. Y Daniel le decía al rey Nabucodonosor, el Dios Altísimo te ha mostrado, es decir, una persona que no era creyente, que no era temerosa de Dios, le estaba creyendo, Dios le estaba hablando a sus oídos. ¿Qué más a nosotros que somos hijos de Dios, que Dios nos habla al oído? Y te voy a decir,
Dios te está mostrando que tu esposo va a volver, pero que sigas orando. Los sueños son la voz de Dios. Muchas veces que nosotros soñamos y no entendemos los sueños, pero los sueños se pueden aprender a interpretar mediante las escrituras bíblicas. Había una familia que es José, en el libro de Génesis, que hablaba que José tenía sueños. Y cuando se los contó a sus hermanos, y ellos lo reprendieron, es decir, los hermanos interpretaron automáticamente los sueños. También después tuvo otros sueños sobre la luna, las estrellas y el sol, y el padre lo reprendió y le dijo, ¿acaso que nosotros, tu padre, tu hermano y tu mamá se van a arrodillar a ti? Es decir, una familia entera interpretaba los sueños y nosotros tenemos que aprender a interpretar los sueños porque Dios habla en sueños a nosotros. Ese es el primer nivel espiritual que nosotros debemos buscar, comprender los sueños mediante las escrituras bíblicas, la simbología de los sueños. Y tienes que atender que cuando Dios habla en nuestros sueños se convierte en imágenes. Porque muchas veces nosotros escuchamos a Dios audiblemente, pero también lo escuchamos en visiones. Eso es lo que ya hablamos, visiones nocturnas. Cuando Dios habla a tu vida, lo habla mediante sueños y Dios te está mostrando que tu esposo va a volver pronto. Y tienes que seguir orando para que Dios quite toda piedra de tropiezo de la vida de nosotros. Porque Dios te está advirtiendo, tu esposo puede volver, pero tienes que seguir orando. Ora por que quite toda piedra de tropiezo, que le ponga el sentir de volver, que sea bueno el viaje otra vez para su hogar. Eso es lo que significa ese sueño. Dios es bueno. Amén, amén. Dios te bendiga, Medina. Vamos a seguir orando, vamos a seguir intercediendo. Ya me duele la espalda. Tenemos creo que una hora. No tenemos todavía la hora. Tenemos un 4:09. Todavía no tenemos la hora. Vamos a seguir orando e intercediendo. Vamos a estar orando por esas personas que no pueden dormir. En esta madrugada el Señor me reveló en verdad cómo se mueven las sombras en las noches para quitarle el sueño a las personas. Estaba orando y la gloria es de Dios, no es porque esté haciendo el streaming. Salí de mi cuerpo y muchas personas decían, eso es del diablo. No, Elías salía de su cuerpo, Eliseo salía de su cuerpo y oraba. Pablo en el Nuevo Testamento oraba y salía de su cuerpo y se conectaba con los hermanos porque él decía, yo oro y estoy en el Espíritu con ustedes. El Señor permitió que saliera y veía las sombras como atormentaban a una niña. Cuando yo llegué, porque no estaba ni siquiera caminando, estaba flotando y me impulsaba, empujándome por las paredes porque no sabía ni siquiera cómo desplazarme. Pero veía las sombras y cuando me acercaban, se iban. Pero después cuando ya se fueron, que había limpiado toda la casa de esa niña, me dirijo a su habitación y le digo, me poso prácticamente encima de ella, no pegado, sino encima, y le dije, el Señor te va a cuidar, es hora de que yo me vaya. Y me fui en ese momento y volví a caer a donde estaba orando. Y Dios permitió que viera cómo las sombras se mueven para quitarle el sueño, perturbar la vida de muchas personas cuando quieren dormir. Vamos a orar por esas personas que no pueden dormir. Amado Señor Dios Todopoderoso, en esta hora te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, por esas personas, Señor, que son atormentadas nocturnamente, Señor, que llegan esas personas, Padre de la gloria, y llegan los espíritus, Señor, inmundos, Padre, a quitarle el sueño, a quitarle la paz, Señor, Padre, para que tú no te puedas comunicar con ellos mediante los sueños, Padre. Señor Dios Todopoderoso, te pido en el nombre de Jesús que pongas ángeles guardianes en su casa, Señor, que esas sombras malignas, Señor, se vayan de sus hogares, limpia el cuarto de ellos, Padre de la gloria, porque ellos, Señor, son tuyos, Padre celestial. Y Señor, Padre de la gloria, revélatele en sueños, en visiones nocturnas, como dice el libro de Job, Padre, gloria a Dios. Señor, Padre Santo, también a los niños que son perturbados de noche, Señor, pon ángeles guardianes alrededor de ellos, Señor. Permite que sus madres y sus padres oren por ellos, Padre de la gloria, y tengan la autoridad, Señor, Padre de la gloria, para que ella pueda descansar, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias te doy, Señor, porque tú limpias nuestros hogares, Señor, porque tú muestras a tus siervos, Señor, lo que tienen que, por dónde tienen que orar y cómo deben de orar, Señor. Gracias te doy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Así está mi niña, no puede dormir, aquí estoy escuchando la oración, amén. Yo sé que estás escuchando la oración, Danieli, y Dios es bueno. La palabra de Dios me dice, porque quien ha conocido la mente del Señor
para que le instruya, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando nosotros nos instruimos en la mente de Dios, cuando nosotros tenemos el conocimiento de Cristo, nosotros nos conectamos y empezamos a sanear nuestra mente. Pastor Adivas, Dios te bendiga que te está uniendo. Ya tenemos 1 hora clamando, pastor. Pero la palabra de Dios nos dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero ¿por qué tenemos la mente de Cristo? Nosotros al tener la mente de Cristo, tenemos que tener una mente sana. La palabra de Dios, para recordarles, nos dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, dice, derribando todo argumento y altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, llevándolo cautivo a los pensamientos y a la obediencia de Cristo. Y fíjense lo importante que nosotros tenemos que dejar la altivez de un lado. Nosotros tenemos que entender que nuestra vida tiene que ser humilde. Cristo Jesús fue un hombre humilde. Jesús fue una persona que se daba no a conocer, sino se daba con las personas. Era cariñoso, carismático, que se dolía de los problemas de los demás como si fueran de ellos. Y eso es lo que Dios me ha enseñado a mí, a que los problemas tuyos, Daniel, son mis problemas. Y mis problemas los resuelve Dios. Yo me tengo que encargar de los tuyos y seguir orando aunque no te conozca, aunque tu hija no es mi hija, tengo que quererla como si fuera mi hermana en Cristo y dar el todo por el todo, aunque no la distancia, porque tú vives en Maracaibo, yo vivo en Carabobo, pero la distancia que no sea, como se dice, una piedra de tropiezo, y necesitamos es seguir orando y ayunando por tu familia. Y eso es lo que Dios quiere, que tengamos la mente de Cristo. La mente de Cristo es agarrarnos los problemas de los demás como si fuera de nosotros, orar por los problemas de los demás como si fuera el de nosotros y seguir adelante. Dice Daniel, estaba soñando que iba en un bus, gloria a Dios, eso es bueno. Y él se cayó al río e íbamos los dos, tu esposo y ella, aunque los sueños parecen que fuese tormento, Daniel. Soñar en un bus, para la mayoría de las personas, es montarse en la presencia de Dios, porque si tú te montas en un autobús, es como cuando tú vas a tu trabajo, te montas en una camioneta, tú no llevas el control del timón de esa camioneta. Es decir, el volante tiene un conductor, y el conductor de ese bus tiene que ser el Espíritu Santo, si no me equivoco. Aunque cayó al río y vemos que hay dificultades, y en ese momento que tú estás viendo que cayó al río, que el Espíritu Santo estaba dominando tu vida, es decir, tú estabas caminando con el Señor, llegó Satanás y entorpeció la vida y tuvo un inconveniente y cayó al río. Y al caer al río, es la piedra de tropiezo que pasó ayer. Pero bueno, Dios tiene el control de todo, pero no te molestes porque cayó al río, es bueno, porque la palabra de Dios me habla sobre las aguas saloríferas en el capítulo 47 del libro de Ezequiel, donde el profeta empezó a caminar y salía un chorrito de agua de abajo del altar y se dirigía al oriente, y el profeta empezaba a medir, midió 5 codos, y el agua le llegaba a los tobillos. Después medía 5 codos más, o 10 codos más, 100 codos más, no me acuerdo muy bien, y el agua le llegaba a la cintura, después le llegaba al lomo, y después era un río grande que él tenía que pasarlos a nado. Es bueno que haya caído al río de Dios, porque se va a sumergir, Dios va a limpiar, porque cuando uno sueña con río es porque Dios quiere limpiar a uno. Dios necesita limpiarte a ti, es decir, sanear tu mente y sanear la de tu esposo. Aunque nosotros veamos que hay circunstancias, problemas, nosotros tenemos que aprender que Dios tiene el control, y ese sueño es bueno, porque primeramente te montaste en ese bus. Ese bus lo conducía una persona, y yo sé que es el Espíritu Santo. Hubo una piedra de tropiezo que fue la de ayer y caíste al río de Dios, pero Dios permitió eso para que él pueda entender que va a cometer un error. Lo único que es difícil de lo que pasó ayer, Daniel, es si tú lo vas a perdonar o no lo vas a perdonar, porque ese es el hoyo, el dilema del hoyo. Porque ahorita él tiene el dominio, Satanás, que el Señor lo reprenda, pero cuando Dios le quite las vendas a tu esposo y quiera regresar a la casa, la pregunta es, ¿tú lo vas a recibir?
tú le vas a dar el perdón que él necesita. Porque una vez Dios me puso a mí una situación fuerte y me dijo, si tú me quieres servir, tienes que perdonar lo que te hizo tu esposa. Y fíjense, qué tremendo. Y yo lo único que le dije, Señor, yo te amo a ti, pero ¿cómo la perdono a ella? Y el Señor me llegó y me dijo a mí, si me quieres servir y me amas, perdónala. Y que hables de lo que ella te hizo sin dolor, sin angustia, que no te duela. Y yo duré durante 6, 7 meses pensando y tuve que ayunar mucho, tuve que orar mucho para poder pasar la página. Y hoy en día, fíjense, puedo hablar de eso sin dolor, sin angustia, pero Dios es bueno para siempre su misericordia. Fíjense que eso soñó mi niña, la niña varón, así es, amén. Dios es bueno. Erika, amén, amén. Dios les bendiga, vamos a seguir orando, vamos a seguir intercediendo. Dios es bueno, ese es mi hermano, amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Se ha unido Daniel. Si lo perdono, porque Él es el amor de mi varón siempre. Y cuando Él me respete a mí y a mi hija, solo así. Así es, pero tenemos que aprender a dejarlo en las manos de Dios, Daniel. Dios a veces no entendemos ni comprendemos por qué hace las cosas, pero Dios nos lleva a un sitio donde nos acorrala y nos pone entre la espada y la pared a nosotros los hombres y a las mujeres también. Pero Dios, tenemos que aprender que todo lo que Dios hace es para bien de nosotros. La palabra de Dios me hace acordar en el libro de Hebreos, creo que 10:12 dice: y habéis olvidado la exhortación que como hijo os dirigió diciendo, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor es que ama azota, y si soportáis la disciplina, entonces eres hijo y no bastardo. La disciplina del Señor en nuestras vidas es fuerte. Tenemos que aprender a soportar las pruebas y las dificultades que Dios permite que lleguen a nuestras vidas. Pero Dios tiene el control, y si nosotros queremos ser hijos, llamados hijos de Dios, tenemos que aprender a avanzar y a soportar la disciplina del Señor. Dios es bueno, vamos a estar orando, vamos a seguir orando. Ayúdenme a orar porque ya casi hemos terminado la hora del clamor y la oración. Vamos a seguir orando. Sulimán, Dios te bendiga, gracias por darle like, gracias por los que me están apoyando. Para hacer las 4:20 de la mañana de un sábado donde deberíamos estar durmiendo y descansando, estamos aquí orando y intercediendo para la palabra de Dios. La palabra de Dios a mí me dice en Jeremías 29:11, se las voy a leer: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de Jehová, disculpen, porque yo tengo los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Fíjense, tengo pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene sus pensamientos. Muchas veces nosotros le decimos al Señor, Señor, dame una palabra, pero no sabemos que Dios tiene un pensamiento para nosotros de paz y no de mal, para dar el fin que nosotros esperamos. Y Daniel y todos los que me están escuchando, Dios es bueno y para siempre su misericordia, y Él nos va a dar la paz que nosotros necesitamos. Vamos a orar por esa paz. Amado Señor Dios Todopoderoso, en esta hora te pido en el nombre de Jesús, Señor, por esa paz interior que tú la das, Señor. Cristo Jesús dice, la paz que doy, la paz os dejo, no como la del mundo, porque mi paz es perpetua. La palabra de Dios dice que la paz que Cristo Jesús nos da es para siempre. Y esa paz no se va a acabar. Señor Padre de la gloria, danos la paz, Señor, interior. Bendice a cada una de las personas que está aquí, Señor, dándole esa paz, esa benignidad, ese gozo, esa mansedumbre sobre ellos, Señor. No permita que el maligno, Señor, ponga pensamientos de división, Señor, ni de tragedia, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ya para cerrar, vamos a leer el libro de Mateo 9:4. Dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal entre vuestros corazones?
Hay muchas personas que cuando uno le habla sobre la vida espiritual, que le habla sobre las cuestiones que uno vive en el espíritu, no le entienden porque son carnales. Los fariseos y los escribas oraban mucho, hacían largas oraciones en la plaza, se vestían hermosos, pero no eran espirituales. Y muchas personas no van a entender el término espiritual, porque me ha pasado a mí. A mí me han dicho que yo he hecho fuera demonios porque yo estoy endemoniado, y yo, santo Señor Padre, ten misericordia de ellos porque yo lo hago. Y que enseño cosas que no son bíblicas, pero yo todo lo llevo a la Biblia. Y fíjense que lo importante de tener pensamientos sanos, porque fíjense lo que dice: y conociendo Jesús los pensamientos. Jesucristo conocía los pensamientos de cada quien. Y le dice: porque pensáis mal en vuestros corazones. Es decir, ya lo habían ejecutado en sus corazones, porque si tú tienes una mente cauterizada con pensamientos malignos, después tú vas a llevar esos pensamientos a tu corazón, y después de tu corazón los vas a ejecutar. Nosotros tenemos que aprender que nuestra vida es espiritual, que tenemos que empezar a llevarlo todo a lo espiritual. Muchos cristianos evangélicos hablan sobre la vestidura, que tenemos que comportarnos, que yo tengo que tener una corbata, aún para hacer lives, se ponen bien bonitos, bien cacherosos. Fíjense, yo cargo la camisa de dormir. Yo soy persona que no me gusta de vivir de apariencia. Si soy espiritual, soy espiritual. Si tengo mis defectos, tengo mis defectos. Y soy un ser humano común y corriente, y me presento delante de Dios como soy, porque Dios me acepta como soy. Y yo siendo, mire, como soy un ministro de Dios, la palabra de Dios a mí me dice que yo tengo que ser sincero con Dios. Usted se puede acercar a Dios siempre y cuando usted tenga una mente espiritual. No es porque se ponga una Biblia debajo del brazo, no es porque se vista con corbata, con traje, usted va a ser santo, santico. O es porque carga una falda que le arrastra hasta los pies. Porque yo he visto mujeres llenas de la presencia de Dios, mujeres que han levantado muertos con pantalones. Y les voy a decir, yo me congrego en una iglesia conservadora, pero la palabra de Dios a mí me ha enseñado la vida espiritual, que Dios ama a todo el mundo y no hace distinción de palabras. Si usted es una predicadora con pantalón, siga, siempre y cuando no muestre más de lo que debe mostrar. Y si usted es un hombre que usa corbata o simplemente ministra con un suéter, también Dios lo va a hacer. Eso sí, el altar de Dios se respeta, porque eso sí el Señor me lo ha enseñado a mí desde el principio, que el altar de Dios ha sido blasfemado. El altar de Dios en las congregaciones hacen espectáculos, pero el altar de Dios se respeta. Lo más sagrado para mí en una congregación es el púlpito, porque ahí se ministra la palabra de Dios. Tenemos que respetarlo, tenemos que vestirnos decorosamente para predicar la palabra. Pero lo que le trato de decir es: no te hacen más cristiano, menos cristiano la forma con que vistas. Dios es bueno. Fíjense que durante todo el tiempo que he caminado con el Señor, la ropa que me ha provisto a mí, Dios me la han regalado. Muy poca la ropa que yo compro. Y Dios me ha cambiado mi forma de vestir. Me han mandado camisas manga largas ciertos tiempos, me han mandado camisas manga corta, me han mandado chemises, me han puesto pantalones nuevos, pantalones viejos. Pero Dios me ha provisto durante estos 19 años, y yo he aprendido a que Dios es el que me viste a mí. Cuando Dios quiere que yo vaya a un sitio, Él provee de todo lo que Dios me va a dar. Y nosotros tenemos que aprender que Dios es el que nos guía día y noche, que nuestros pensamientos tienen que estar en la presencia de Dios, y que en nuestra vida espiritual nosotros tenemos que sanear nuestras mentes. No como los fariseos, que se vestían hermosamente y su corazón estaba lejos de Dios. Cristo Jesús le decía: ¿por qué tener pensamientos, malos pensamientos? Fíjense, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y esos pensamientos que están dentro de nosotros tenemos que sacarlos en el nombre de Jesús. Vamos a estar orando, vamos a seguir orando, y vamos ya casi a despedir este live. Amado Señor Dios Todopoderoso, en esta hora te doy las gracias, Señor, por todo lo que se hizo, Señor, en estos momentos, porque eres tú, Señor, para siempre tu misericordia, Señor. Gracias por Daniel y por Teo, por
por Sofía que no se ha conectado, Señor, que vive en Perú, Padre de la gloria, Señor, por cada una de las personas que están aquí en estas madrugadas, Señor, ya casi las 4:30 de la mañana. Te doy las gracias, Señor. La gloria es tuya, la honra es tuya, mas no es mía, Señor Padre, porque tú pones la palabra en mi boca, Señor, y yo lo único que hago es hablar de tu presencia, Señor. Señor, te pido por la vida espiritual de cada uno, de Erika también, Señor Padre de la gloria. Te pido, Señor Padre, que te acuerdes de sus provisiones, Señor, de su hogar, Padre. No permita que falte el aceite, la harina, el arroz, Señor, el salado, Padre de la gloria. Te pido también que cuides el sitio donde ellos viven, Señor, que cumpla los anhelos de su corazón, Señor, y que cuando, Padre de la gloria, se presenten delante de ti, tú los puedas aceptar como me aceptas a mí, Señor, con todos mis defectos, Señor, el Padre de la gloria, porque son más defectos que virtudes, Señor, pero estoy delante de ti, Señor, para darte la gloria, la honra y alabanza, Señor, porque nuestras vidas te las dedicamos a ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Si puedo, me voy a conectar a las 5 de la tarde. Acuérdense que tuve un accidente con mi teléfono y mi teléfono se cayó. No he podido transmitir por YouTube, aunque ya mi yerno me cuadró, tengo ya la lacto para transmitir por YouTube. Dios es bueno, ya puedo transmitir, pero estoy transmitiendo nada más por TikTok. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Gracias por haberme acompañado a orar, por interceder. Y espero que haya sido todo esto para la gloria de Dios. Nos vemos hoy a las 5 de la tarde, si Dios lo permite. Si no, mañana domingo a las 3:15 de la mañana otra vez nuevamente. Silvia, Dios te bendiga. Gracias, Daniela, por haberte dado el like. Dios los bendiga y nos vemos ahora más tarde, si Dios lo permite. Y si Cristo no ha venido, acuérdense que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y espero que en el Señor me lleve. Porque si ustedes me preguntan a mí, hermano Juan, ¿usted se va con el Señor? Yo les voy a decir sinceramente, no lo sé, porque todavía tengo que cambiar muchas cosas de mi ser. Simplemente apelo a la misericordia de mi Dios, que tenga misericordia de mí. Y si Cristo viene, que Dios me lleve con Él. Hasta luego y que Dios los bendiga. Chao, será hasta luego. Gracias, Señor.